Yo siempre había tenido mucha admiración por Picasso, ¿no? Es decir, como aficionado a la pintura, pues me parecía realmente un tipo capaz de crear unas cosas que nadie le podía ni siquiera seguir, casi, ¿no? Entonces, a veces tuve la tentación de hacer alguna película que fuera como Picasso y Juan Gris, el cubismo en París y tal. Pero cuando te pones a investigar te das cuenta que es muy difícil, o sea, sería un documental, que también no me hubiera importado hacerlo, pero no una película de ficción, hasta que descubrí un hecho que ha permanecido para la mayoría de la gente, aunque está publicado, que es que Picasso fue detenido, interrogado como sospechoso de robar la Gioconda, ¿no? Y apareció policía en su casa a las 8 de la mañana, le despertaron, porque además sabéis que Picasso pintaba normalmente por las noches, o sea, se acababa de dormir, ¿no? O sea, estaba empezando su jornada de sueño y se lo llevaron a la comisaría en un autobús, en un ómnibus que era entonces, ¿no? Y bueno, como era policía y iba con un detenido, no pagaron. Y Picasso nunca, dice Fernando Olivier, que ya nunca volvió a coger esa línea de autobús. La mayoría de las cosas que salen son ciertas. Es decir, mi trabajo ha sido organizarlas y darles un sentido. Por supuesto, inventarme el link y entender por qué hacían esas cosas. Creerme algunas cosas de lo que dicen, porque todos han escrito sus vidas, es decir, porque es una historia de escritores. Entonces, mi trabajo ha sido muy bonito porque era interpretar lo que era verdad, o sea, es decir, descubrir cuando Fernando Olivier mentía, descubrir cuando había una envidia de otro y entonces intentaba ningunear a Picasso. Yo trabajo con el personaje, si el personaje es joven, normalmente tiene muchas ganas de vivir y entonces se toma las cosas con humor, es decir, se ríe de todo, ¿no? Y entonces eso es comedia. Yo he contado la historia de la banda Picasso, que eran unos golfos, es decir, eran unos tipos divertidísimos, eran unos gamberros, o sea, eran famosos en el barrio, pues porque de pronto Picasso tenía un revólver y cuando le empezaban a preguntar mucho sobre su obra y en alemán, o sea, se cabreaba y empezaba a disparar para que se fueran. Entonces, claro, evidentemente esto no quiere decir que sea una comedia, pero eran unos personajes divertidos que lo pasaban muy mal. Braque y Picasso se hicieron muy amigos, pero realmente lo que yo cuento en la banda Picasso es que Picasso utiliza a Braque, como utilizó a tanta gente. Entonces le utiliza a Braque en un momento muy concreto, que es el cubismo. Él ha pintado Las señoritas de Aviñón, porque es un cuadro terrorista al 100%, es un cuadro de proporciones enormes, es un cuadro salvaje, es decir, son unas prostitutas en un burdel, es decir, con unas caras brutales. Ya nos hemos acostumbrado porque está colgada en el MoMA y tal, nos parece una obra artística, pero imaginaros esto en el taller miserable del Bateau Lavoir, ¿no? Entonces los amigos que lo vieron y tal no lo entendieron, se lo tomaron a broma, los enemigos que lo vieron le atacaron, como Matisse, o sea, es decir, que dijo que pagaría cara esta ofensa a la pintura francesa, y eso es un poco lo que me interesaba más, ¿no? Realmente, más que la pintura, a mí lo que me gusta son los juegos de luces y sombras. De hecho, me quedo encantado cuando subo unas escaleras y está dando el sol, siempre estoy mirando, claro, sí, estaba más aquí, esta se retranquea un poquito y tal. Y cuando hice arquitectura, recuerdo que era famoso porque me daba por hacer, digamos, en la planta de cubierta desde arriba, me daba por hacer todas las sombras arrojadas, que a veces era imposible y me las tenía que inventar. Me he dado cuenta, sí, que me he metido en muchas cosas artísticas, o sea, es decir, de pequeño me gustaba muchísimo el dibujo y luego ya un poco más mayor estudié pintura, también el cine, por supuesto, desde los 15 años, desde que vi Los 400 golpes, fue un flash y ya enseguida empecé a hacer películas en 8, en Super 8, en cortos y tal, hasta que conseguí hacer Tigres de papel con mis ahorros y los de mis compañeros arquitectos de 5 años. Y sí, para mí por eso la banda Picasso era un proyecto muy especial, o sea, es un proyecto que he estado 8 años trabajando en él, desde luego es el proyecto que más tiempo le he dedicado, que más ilusión. Es en el que más he aprendido también, o sea, es decir, yo estoy muy contento hasta ahora, es decir, todavía no sé cómo va a ir la película, pero hasta ahora, incluso aunque no fuera como uno deseara, que espero que sí, porque ya te digo que es una película, no es una película sobre la pintura, pero habla bastante de pintura. Aquel que sea amante del arte o de la literatura, pues va a descubrir muchas cosas y va a descubrir también cosas insólitas.
Bueno, yo lo de subir el IVA, no al cine, sino a toda la cultura, es decir, al teatro, a las artes escénicas, a la ópera, pues me parece una salvajada. Me parece, tiene pinta de venganza. Es decir, esto es una cosa insólita en todo el mundo, creo que han entrado en el Guinness ya, es decir, como la industria cultural que paga un 21%. Bueno, pues lucharemos y resistiremos, no nos queda otro remedio. La otra cosa es emigrar, ¿no? Pero a mí me acoge un poco mayor.